Bien, mis hermanos, esperando que estén cada uno de ustedes listos para recibir la palabra, pasamos a nuestra siguiente pregunta: ¿por qué debemos orar con la iglesia? Pero antes de iniciar, quiero contarle una anécdota. En una ocasión, estábamos reunidos en las casas de mis papás, simplemente para cenar y tener un tiempo en familia, y recuerdo que en aquella ocasión comencé a contarles el testimonio de una mujer anciana quien frente al féretro de su difunto esposo compartía unas últimas palabras de elogio delante de los allí reunidos. Ella dijo: mi esposo fue un gran hombre de oración. Antes de que saliera el sol, aún antes de siquiera yo levantarme, él, como de costumbre, se le podía encontrar puesto de rodillas sobre una esquina de nuestra recámara. Hoy llevo sobre mi corazón su gran ejemplo y devoción a Dios, y confieso que me será muy difícil superar esto, pues precisamente esa esquina me recordará todos los días a mi esposo, porque sobre el mosaico se pinta en blanco el desgaste de sus dos rodillas en el piso, en el lugar que oraba. Al decir esto, mi papá interrumpió la conversación y dijo: a mí me pasó algo muy similar que a él, pero lo que yo tengo en la recámara es un colchón bien aplastado. Todos nosotros irrumpimos en risas porque lo espiritual se derrumbó, porque creíamos que él se refería a dormir sobre un colchón, pero lo que él quería decir era que él también oraba sobre un colchón. Y bueno, en esta ocasión, mis hermanos, queremos hablar un poco acerca de la oración corporativa de la iglesia. Así que, continuando con nuestra serie de mensajes, entendiendo nuestra actividad en el cuerpo, en esta ocasión responderemos a nuestra pregunta número 11. ¿Por qué debo de orar con la iglesia? Un estudio acerca de la oración realizado por la Organización de Estadísticas Barna de los Estados Unidos reflejó que la mayoría de los cristianos ora. La frecuencia de las oraciones entre ellos, según este estudio, es alta, pues reflejó que 9 de cada 10 dijeron que la oración es parte regular de su día a día. En otro rubro de esta misma investigación, se pudo encontrar que de cada 5, 4 adultos afirman orar más de 2 veces al día. Otros detalles encontrados respecto a las prácticas personales de la oración mostró que el 82% ora en silencio. El 82% ora en silencio en la intimidad de su cuarto. 13% lo hacen de manera audible en privado. 2% ora de manera audible en compañía de otros hermanos. 2% ora frecuentemente en compañía de la iglesia. Ahora, estas estadísticas, mis hermanos, parecen ser muy prometedoras y muy alentadoras respecto al buen hábito de la iglesia por orar. Pero según este estudio, se concluye que la iglesia ora, pero hay un problema con estos resultados. No sé si pudo notarlo. Si observamos cuidadosamente los porcentajes, estos porcentajes siguen reflejando un hábito de oración individualista. Algo que hemos venido señalando desde el principio de esta serie de mensajes. Decíamos, el 82% ora en silencio en su cuarto, el 13% lo hace de manera audible, pero de manera privada. El 2% ora en compañía de otros hermanos. 2% en compañía de la iglesia. Si la gran constante, si la frecuencia dominante del hombre o de la mujer que ora son oraciones aisladas del resto de la congregación, son oraciones que suceden solo en lo privado de sus recámaras, pero escasamente junto con los hermanos de la iglesia, déjeme decirle que hay una mancha en la naturaleza de esas oraciones. Pues podrían ser el caso de una actitud egoísta, una actitud de independencia, una actitud de autonomía. Una actitud de este tipo sigue prevaleciendo por encima del espíritu de interdependencia del que nos habla la Escritura.
Y esto, mis hermanos, puede reflejarse en la manera que oramos. Dios no nos ha unido a la iglesia para que vivamos vidas independientes del resto. Dios no nos ha traído a Cristo para que después de esto sigamos viviendo sin integrar nuestras vidas con el resto de la iglesia. Y tampoco nos ha dado la oración solo como una gracia que ha de suceder en lo privado de nuestras casas, de nuestra intimidad. Así que, en cuanto a este tipo de oraciones, mis hermanos, que jamás suceden en el contexto de una iglesia unida, sería justo señalar esas oraciones como un engaño del pecado. Señalarles como un intento malévolo de nuestras propias conciencias por consolarnos a nosotros mismos en las omisiones de nuestros deberes espirituales con el resto de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, de nuestra iglesia local. En una civilización como la nuestra, mis hermanos, marcada por los grandes pronombres del yo y mío, es muy difícil pensar en términos de nosotros y nuestro. Y al ser esto así, por lo general, y aún como cristianos, mis hermanos, nos resultará muy difícil discernir la conformación de este mundo sobre nuestras mentes. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando venimos a las Escrituras, ¿qué es lo que comúnmente sucede? Contemplamos los muchos deberes del Nuevo Testamento y ¿qué hacemos? Los individualizamos, los personalizamos. Es decir, difícil vemos estos deberes en las Escrituras como deberes corporativos. Difícilmente podemos entender como estos deberes como actividades colectivas. Más bien los concebimos como deberes particulares que deben de ser llevados en obediencia personal. Para muestra de lo que estamos hablando, nuestro estudio de las Escrituras. Nuestro estudio de las Escrituras es más una actividad personal que una actividad que se lleva en comunidad. ¿Qué dice el libro de los Hechos de la Iglesia de Jerusalén? Y perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles. Nuestro evangelismo suele ser siempre una actividad personal. Pero en Hechos 13 nos dice que el mismo Espíritu llamó a dos a la obra de evangelistas, a Pablo y a Bernabé, y los envió como misioneros. Y estos después regresaron juntos y dieron un informe a la iglesia. Tratamos nuestra madurez, nuestra santidad espiritual como un asunto meramente de responsabilidad limitada a mi persona, olvidándonos que este es un trabajo que, de acuerdo a Efesios, solo se puede lograr en donde todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, mis hermanos, por la cultura de un mundo influyente en nuestras mentes, difícilmente vivimos el cristianismo de la forma que las Escrituras nos lo proponen. Difícilmente todas estas actividades y deberes pueden discernirse como lo que verdaderamente son: deberes corporativos. Pregunto, cada una de las cartas de Pablo, ¿a quiénes fueron dirigidas? Sabemos que fueron dirigidas a iglesias. No fueron dirigidas a personas en particular. Pero aún aquellos nombres, aquellas cartas que fueron dirigidas a personas en concreto como Tito, Timoteo, fueron entregadas con el propósito de ser obedecidas en el contexto de una iglesia local. Pablo no escribió cartas personalizadas para cada individuo, mis hermanos. No redactó artículos de interés personal para que cada quien tome según lo que le convenga. Pablo no publicó folletitos de autoayuda.
Pablo como apóstol nos dejó deberes que habrían de ser obedecidos en el contexto de iglesia. En sus cartas siempre se dirigió a un grupo de creyentes, nunca a personas individuales. Por lo que ahora, mis hermanos, podemos agregar que esas oraciones que nunca suceden junto a otros cristianos, no solamente pueden ser excusas a nuestra propia irresponsabilidad, no solamente podrían ser engaños del pecado, sino que también un fracaso al mandamiento de no conforméis a este siglo para conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y hablando de este deber de oración, mis hermanos, la oración tampoco fue la excepción. En las cartas de Pablo siempre aparece junto a los pronombres vosotros y nosotros. La oración. Romanos 15:30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Segunda de los Corintios 1:11, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que muchas personas sea dada la gracia a favor nuestro, por el don que ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Colosenses 4:3, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Mis hermanos, si hiciéramos un estudio serio de las iglesias del Nuevo Testamento, descubriríamos que fue especialmente la práctica de la oración una actividad que aparece más como una actividad colectiva que una actividad personal. Si hacemos un análisis serio de la iglesia del Nuevo Testamento, ese sería nuestro descubrimiento respecto a la oración. Observemos al menos un ejemplo de la iglesia de Jerusalén, de al menos una. En Hechos 1:14 dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Hechos 2:42, esto es la iglesia de Jerusalén. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión del partimiento del pan y a la oración. Hechos 4:24, al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Oraron juntos. Hechos 4:31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hechos 12:5, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración fervientemente a Dios por él. Hechos 12:12, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Mis hermanos, con esto no estoy diciendo que orar en privado está mal. De hecho, nuestro Señor Jesús dijo que deberíamos de hacerlo. Más bien lo que estamos acusando es que esas oraciones privadas, en lugar de ser verdaderas expresiones de piedad, sean las excusas espirituales de un corazón individualista. Estamos acusando el hecho de que este tipo de oraciones puedan ser la expresión de un corazón conformado a este siglo, que quiere ser solo Él. Hay una porción de sabiduría, mis hermanos, al Dios mandar que muchos de nuestros deberes espirituales sean llevados a cabo en el contexto de la unidad de la iglesia. Recuerda, leímos Eclesiastés 4:9 hace unas semanas. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere en el uno lo levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Al ser esto así, mis hermanos, de los hermanos que deliberadamente se apartan de orar juntos con el resto de la iglesia, puedo asumir con toda certeza que tienen una vida inconstante de oración, una vida muy infructuosa de oración, o aún puedo atreverme a asumir que no están orando en absoluto.
Si tú tienes al menos 3 años de cristiano, ya te has de haber dado cuenta que eres un desertor por naturaleza. Eres un desertor por naturaleza. Renuncias inmediatamente a lo que te propones. ¿Te propones estudiar las Escrituras? ¿Al cuánto tiempo renuncias? ¿Te propones leer un libro? ¿Cuánto tiempo duras cuando ya pasas al siguiente libro? ¿Te propones orar de tal a tal hora y de pronto dejas de hacerlo? Somos desertores por naturaleza. Como seres humanos somos dados a renunciar, a dejar inconcluso muchas de las cosas que nos propusimos hacer. Pero por experiencia, mis hermanos, también sabemos que para perseverar en algunas cosas hay mayor garantía de seguir adelante y no abandonarlas cuando aprendemos a hacerlas en compañía de otros. Mejores son 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta, dice Eclesiastés. Tal vez alguno pueda responder: yo oro todos los días en el cuarto de mi casa. Muy bien, mis hermanos, pero si es todo lo que tienes, oraciones privadas en tu recámara, ¿cuánto tiempo podrás sostenerte en ello? ¿Cuánto tiempo podrás mantenerte constante antes de abandonar la oración? O aparte de esto, ¿has pensado si estas oraciones tal vez podrían estar manchadas también del orgullo, de una actitud individualista que no contemplas la oración de otra forma que no sea esta, en privado, tú solo, sin tener nada que ver con el resto de la iglesia? Repito, mis hermanos, no estamos diciendo que hacer estas cosas en privado no deben de hacerse. No estamos diciendo eso. Lo que queremos decir es que a la luz de lo que somos y de lo que la Biblia enseña, mantener cualquiera de estas disciplinas en la dimensión de lo personal, o no se podrán mantener por mucho tiempo, o en el peor de los casos podrían ser la excusa de nuestro propio pecado. El desobedecer la instrucción clara de las Escrituras. Así, llanamente, desobediencia. Así que, mis hermanos, ¿por qué debemos cada uno de nosotros en particular orar más con los hermanos de la iglesia? Quiero darles al menos 2 razones para esta hora. La primera razón, porque esta fue una de las principales marcas de los primeros cristianos del Nuevo Testamento. Esa es una primera razón, porque es bíblico. Porque los primeros cristianos de la iglesia practicaron esto. Al observar el ejemplo de los primeros cristianos, podemos observar que estos fueron hombres y mujeres de oración. Pero su reputación, mis hermanos, como pueblo que oraba, no venía de oraciones que sucedían en lo privado, sino oraciones congregacionales, reunidos, juntos. Nuevamente, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera descripción que observamos de la iglesia de Jerusalén es que esta es una iglesia llena del Espíritu. ¿Y cómo lo sabemos, mis hermanos? ¿Cómo sabemos que esta iglesia estaba llena? Porque dicha llenura se manifiesta en una iglesia que persevera en el estudio de las Escrituras. Dicha llenura se manifiesta en una iglesia que persevera en el partimiento del pan, en la comunión, y también dice nuestro pasaje que persevera en las oraciones como congregación. ¿Quieres saber que una iglesia, quieres conocer una iglesia donde el Espíritu de Dios está presente, donde el poder del Espíritu se está moviendo? No es aquella iglesia que parecen puño de guajolotes corriendo adentro y riéndose de un lado a otro. Es una iglesia que ora. Es una iglesia donde abundan las Escrituras. Eso es lo que la Biblia dice, que es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, ahí hay predicación de palabra, y hay mucha comunión, y hay estudio de los hermanos juntos de la palabra, y hay oraciones congregacionales. La iglesia de Jerusalén era esta clase de iglesia que todos debemos aspirar a ser, mis hermanos. Ahora, no piense,
Bueno, es que esa iglesia vivió en una época donde la gente no tenía tantas ocupaciones como yo. Y por esta razón podían permanecer juntos. O es que la cultura de aquella época era de tal forma que, etcétera, etcétera. Si podemos hoy encontrar distinciones, mis hermanos, abismales entre la iglesia del primer siglo y la de hoy en día, y aún podríamos decir con la nuestra, no es por los cambios que han suscitado a causa de los siglos, sino más bien la gran diferencia, mis hermanos, radica en el gran poder de Dios que vino sobre estos. Esa es la gran diferencia. Que como resultado produjo una devoción atrayente entre los miembros de la iglesia, tal y como se establece al principio de Hechos 2. ¿Recuerda Pablo? Su primer síntoma de conversión. Quería juntarse con los apóstoles. Había un sentimiento de atracción. Y lo mismo sucedió con esta iglesia. Dios vino poderosamente sobre este pueblo el día de Pentecostés, y cuando esto ocurrió, uno de los resultados fue que ellos experimentaron una devoción magnética por permanecer juntos en oración. Hay quienes resaltan el hecho de las lenguas, pero mis hermanos, fue un solo acontecimiento. Y lo que vemos que prevalece, las evidencias continuas, no es que prevalecieron hablando lenguas. No es que perseveraron hablando lenguas, perseveraron en el estudio de las Escrituras, perseveraron en la comunión, perseveraron en el repartimiento del pan y en las oraciones. Cuando el Espíritu de Dios, mis hermanos, está llenando una iglesia, las reuniones colectivas de oración son la gran evidencia. Cuando sentimos la necesidad de estar con los hermanos, con las hermanas, simplemente para orar juntos, para orar juntas, hay evidencia de vida espiritual. Es una evidencia palpable del mover, de la llenura del Espíritu Santo en el corazón de esas personas. Donde quiera, mis hermanos, que usted vea a un grupo de personas, pequeño o grande, fervientemente buscando al Señor en oración, allí usted puede ver la obra del Espíritu Santo, la vida del Espíritu Santo palpitando. Pero por otra parte, mis hermanos, aquellos profesantes del cristianismo que al interior de su corazón no experimentan ningún impulso interno por unirse a las oraciones de la iglesia, déjeme decirle que su problema no está en sus horarios, no está en sus ocupaciones, no está en la cuota del taxi, sus necesidades o su tiempo. Su problema está en no tener lo que estos primeros cristianos tenían antes de reunirse a orar, la llenura del Espíritu Santo. El saber esto, mis hermanos, debería de ser un aliciente que nos haga clamar a Dios en busca de recibir lo que estos cristianos recibieron. Poder sobrenatural que mueve, que inclina las condiciones, las inclinaciones naturales de nuestro corazón a buscar aquello que es aborrecido por el mundo, que es aborrecido por nuestro propio corazón. Acercarnos a Dios. Se requiere más que un buen deseo, más que un buen programa en la iglesia. Se requiere poder del Espíritu Santo. Requiere que el poder de Dios venga a nuestros corazones para mover nuestras voluntades. Si usted no viene por cualquier razón que usted quiera ponerle, mis hermanos, tu problema no es ese. Es la ausencia del poder de Dios en tu corazón. Se requiere mucho poder para mover la voluntad de un hombre, de una mujer. Así fue la congregación del primer siglo, mis hermanos. Este es el cristianismo del Nuevo Testamento. Y este, mis hermanos, debe ser el tipo de cristianismo de todas las épocas y especialmente de nuestra iglesia. Porque el día de hoy, mis hermanos, nosotros no vemos aquellos grandes acontecimientos de salvación que acompañaron a la iglesia del primer siglo. Porque el Espíritu Santo es diferente, porque la potencia y el poder de su fuerza es diferente. Porque la iglesia actual no puede ver en años
lo que aquella iglesia contempló en su día a día. Porque nosotros como iglesia no hemos querido orar como ellos lo hacían. Porque nosotros preferimos permanecer sobre oraciones cómodas, individuales, que se ajustan a mi horario, a mi tiempo, a mi comodidad. Edward M. Barnes, autor de muchos libros acerca de la oración, dijo: la vida, el poder y la gloria de la iglesia es la oración. Sin ella, la iglesia se debilita y pierde su poder. Las iglesias que encontramos en el Nuevo Testamento fueron todo menos iglesias débiles y sin poder. Ellos fueron iglesias que hicieron de su prioridad la oración. Este, mis hermanos, fue el ejemplo de la iglesia del primer siglo. Y si hay algo que aprender de ellos, es aprender del ejemplo de orar con otros hermanos de la iglesia. Y hacer sobre todas las cosas importantes de nuestra vida, las reuniones de oración nuestra prioridad. Nuestra prioridad. Una segunda razón por la que debemos orar juntos como iglesia es porque orar juntos como iglesia atrae el poder de Dios. Repito, orar juntos como iglesia atrae el poder de Dios. Ahora, permítame, antes de exponer mi punto, quiero agregar que con esto, de ninguna manera estoy diciendo que nuestras oraciones liberan el poder de Dios, o que si nosotros no oramos, Dios está atado de manos, que no puede hacer nada a menos que nosotros se lo permitamos cuando nos ponemos a orar. No, mis hermanos, no estoy diciendo eso. El poder de Dios es un torrente imparable, un Niágara desbordándose constantemente que avanza y se extiende por todo el mundo, llevando a cabo su obra. Eso es indiscutible. Nosotros no lo podemos activar. Nosotros no lo podemos detener, no lo podemos provocar, no tenemos parte en esto. Él es soberanamente imparable en sus obras. Dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra, eso lo incluye a usted, son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pero lo cierto, mis hermanos, es que ante este río impetuoso de poder desbordándose sobre el mundo, donde las manos santas de la oración no se levantan hacia Él, donde el brazo de la fe no se extiende para tomar de Dios, Él pasa de largo y sigue haciendo su obra donde su nombre es invocado. Nuestra falta de oración es como una gran barrera que todo lo que puede hacer es desviar ese siempre constante e impetuoso torrente de poder que corre por el mundo desde el trono de Dios. Por esto digo que nuestras oraciones no liberan, no activan ni provocan el poder de Dios. Más bien lo toman, lo atraen. Esto se enseña, mis hermanos, en uno de los pasajes más conocidos de la oración, pero que también es muy mal interpretado. Mateo 18, a partir del verso 19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este pasaje frecuentemente es citado con respecto a la oración, pero raramente en su contexto, mis hermanos. El contexto de este pasaje es sobre la disciplina de la iglesia. Jesucristo en los versos 15 al 18 ha estado dando instrucciones a la iglesia en cómo ésta debería responder cuando un hermano de manera deliberada quiere permanecer en un pecado arrepentido. Más adelante en los versos 19 y 20 Jesús confiere su autoridad a la iglesia donde 2 o más estén reunidos en su nombre como testigos y en oración. Cuando decidan la medida disciplinaria que ellos tomen como decisión, dice el Señor, yo estaré en medio de ellos. Está diciendo, yo respaldaré, secundaré esa decisión.
Es interesante, mis hermanos, observar en este pasaje que dos cosas están intrínsecamente relacionadas en su contexto: oración y autoridad, que se está deslindando, que se está compartiendo a la iglesia. Oración, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Autoridad para aplicar disciplina, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. La disciplina bíblica, mis hermanos, y amorosa de la iglesia primitiva es raramente aplicada en la iglesia evangélica de nuestros días. Muchos que profesan, que fracasan en ver las escrituras, la disciplina, también fracasan en entender la relación que existe entre la disciplina, la autoridad y la oración. Ahora, por citar nuevamente a Edward M. Bounds una vez más, él dijo: sea notorio que la iglesia que es descuidada en su disciplina será también descuidada en la oración. La iglesia que tolera el pecado en su comunión cesará también de orar como un común acuerdo. Así que, mis hermanos, aunque este pasaje no está hablando principalmente acerca de la oración, sino más bien de la disciplina y de la autoridad que se le confiere a la iglesia al orar juntos, del verso 19 se desprende un destello de lo que Dios piensa con respecto a la unión de los que oran. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo que tenemos aquí, mis hermanos, es un despliegue de autoridad concedida a quienes en mutuo acuerdo oren juntos. Esta verdad, como principio, mis hermanos, podemos tomarla y aplicarla a cualquier oración que venga en el contexto de la unidad de la iglesia y en el nombre del Señor. Cuando leemos en nuestro texto, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio, podríamos preguntarnos, pero ¿acaso Dios no ha prometido estar con nosotros todos los días? Como dijo Mateo 28:28. Cristo en este pasaje, mis hermanos, está diciendo algo más que esto. Él dice: allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, estoy allí también en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo deseo con mis hermanos. Allí estoy yo consintiendo juntamente lo que ellos necesitan, lo que ellos piden. Si ellos necesitan esto, obviamente estamos hablando en el contexto de que pedimos conforme a la gloria de Dios. Dicen: yo también secundo su petición. Donde quiera, mis hermanos, que estén dos o más orando en su nombre, Él ha prometido concedernos su autoridad para pedir. Esta clase de autoridad que viene solo cuando el pueblo de Dios se une en uno mismo, en un corazón, en un mismo sentir, no se lo da particularmente. Dice: dos o más. Requisito: dos o más que se junten y oren en mi nombre. Les concedo mi autoridad para que pidan del Padre lo que necesiten. Mis hermanos, estas son palabras profundas. Orar juntos como iglesia, mis hermanos, es más que compartir una misma hora, una misma banca. Es más que compartir un mismo espacio. Es interrelacionarnos los unos para con los otros y hacer de nuestras necesidades como una sola necesidad de todos. Es tener al mismo Señor de la gloria en mutuo acuerdo con nosotros para recibir lo que pedimos en su nombre. Y al estar Cristo de acuerdo con nosotros, es inevitablemente, mis hermanos, atraer el poder de Dios sobre nuestras oraciones, sobre nuestras necesidades, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Segunda de los Corintios 1:20. Hay quienes de ustedes que temen
exteriorizar sus necesidades, mis hermanos. Hay quienes no quieren verse ante la congregación débiles. Hay quienes no quieren permitir que el resto de la congregación conozca sus luchas, sus fracasos, sus tentaciones, sus problemas familiares con su hija, con su hijo, porque les da vergüenza. Ellos creen que solo necesitan perseverar en esa oración privada, en la intimidad de sus recámaras, para recibir lo que necesitan. Déjame decirte que has sido engañado por el pecado. Si esto es todo lo que tienes, no estoy diciendo que si tú oras por una necesidad de tu hijo, no. Si esto es todo lo que tienes, si no la llevas ni la exteriorizas a un hermano de confianza, a una hermana madura de la congregación, has mordido el anzuelo del pecado y esa aparente oración espiritual simplemente es un pecado bautizado. Es una incitación de Satanás para que no recibas nada de lo que pides. Tú debes de saber, mis hermanos, que sí, claro, hay oraciones que Dios te responderá personalmente, pero hay muchas otras de tus oraciones que solo las responderá cuando éstas vengan por medio de alguien más. En el contexto de la unidad, en el contexto de congregación. Hay otras oraciones que solamente podrán ser arrancadas del cielo cuando éstas vengan de la integración colectiva de un grupo de hermanos que tomó una decisión, una determinación, una resolución por orar juntos independientemente de lo que me cueste, de lo que me estorbe o de las cosas que son importantes. Es mi prioridad orar juntos, asirnos de esa autoridad que Jesús mismo nos está dando en su palabra para recibir lo que necesitamos. ¿Quieres saber qué tan importante es que 2 o 3 se reúnan en su nombre para orar juntos, mis hermanos? Propónganse reunir a algunos de ustedes con este propósito. Propónganse hacer reuniones, aparte de la iglesia, juntos, 4, 5, 6, los que se tienen confianza, los que se sienten amigos entre la congregación, háganlo. No tardará mucho Satanás, mis hermanos, en estorbar, en derrumbar este propósito santo. No tardará en experimentar alguna clase de resistencia, oposición. No tardará en venir algo en sus vidas que jamás de los jamases había venido, pero que hoy casualmente vino y ya no me permite orar con los hermanos de la iglesia. De una manera muy extraña, de una manera muy sutil. No supieron cuándo ni dónde, pero ya no van a estar orando juntos. Haga la prueba. Haga la prueba. No durarán muchos cuando algo va a interrumpir esa unidad por orar juntos. Para cerrar mi mensaje, mis hermanos, quiero compartir el testimonio del hermano W. Hunt. Este hermano, después de sus 50 años de caminar con el Señor, hizo un gran descubrimiento. Le tomó 50 años para hacer un gran descubrimiento en su experiencia personal. Él cuenta que de pronto, mientras manejaba y agradecía a Dios por todas sus bondades recibidas, vino sobre su mente un espontáneo recuento de todas sus oraciones. Y de pronto cayó en cuenta que todas y cada una de las oraciones que su esposa y él oraron juntos antes de dormir fueron respondidas sin fallar una sola. Él inmediatamente comenzó a pensar en cada una de las respuestas recibidas. Nuestra hija se casó con un hombre temeroso del Señor, tal y como se lo pedimos al Señor. Nuestra hija menor, después de un tiempo difícil en su juventud, hoy es una mujer piadosa que sirve al Señor y a otras mujeres de nuestra iglesia. Todos nuestros nietos, ahora, mucho antes que nuestros propios hijos, están demostrando poco a poco los frutos espirituales de la salvación que durante muchos años rogamos al Señor nos concediera. Y muchas oraciones más. Ahora, mis hermanos,
lo que es cierto acerca de la oración de dos, de un marido y una mujer que se unen para orar, es tan cierto para una iglesia que se une en un mismo corazón para orar juntos los unos por los otros. Hay un despliegue de autoridad concedido a la iglesia cuando dos o tres se ponen de acuerdo para pedir al Padre en el nombre de Cristo. Las oraciones que de manera corporativa se levantan al cielo son bendecidas de tal forma que Cristo mismo, en unión con nosotros, las aprueba para que sean un sí y un amén. ¿Por qué? Porque Él está también de acuerdo con su pueblo. Mis hermanos, ¿por qué para muchos la oración no cambia nada? ¿Por qué muchos han tenido el atrevimiento de pensar, después de todo la oración no sirve para nada? Aquí tienes tu problema, aquí tienes tu respuesta. No eres el centro del universo. He aquí entre nosotros, mis hermanos, el secreto del poder de la oración revelado por Cristo a su iglesia. Pónganse de acuerdo y oren juntos en mi nombre, y cualquier cosa que pidieren, les aseguro que será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así dice Jehová, mis hermanos. A su nombre sea la gloria.